Gracias, Álvaro. Buenos días, good morning, bonjour. Será difícil no repetir algunos conceptos que expuse ayer, pero evidentemente intentaré responder al tema que me planteó la organización sobre los retos actuales para la sostenibilidad y el papel del enfoque ecosistémico y la escala de paisaje. Tenemos una serie de retos en dos escalas temporales. Por un lado, los que podríamos denominar retos más acuciantes. Hemos tenido una situación que parece un camello en cuanto a la situación alimentaria, la crisis del 2008. Durante el 2009, principios del 10, tuvimos una fase relativa calma y hemos vuelto a tener una aceleración en los precios de los alimentos en los últimos meses, teniendo en cuenta que solo hasta junio, julio, donde empiecen a entrar las cosechas de trigo, cereales del hemisferio norte, podría relajarse la situación o no. Es decir, todavía quedan 3-4 meses de posible aceleración de precios. Es un factor importante, al cual además hay elementos estructurales que refuerzan que esta situación se mantenga en tiempo y va a ser un elemento que condicione los aspectos que vamos a tratar. El segundo aspecto, que también condiciona considerablemente, es la crisis energética. Las dos están interrelacionadas y, evidentemente, los sucesos que a largo plazo pueden ser, evidentemente, muy favorables, pero a corto generan mucha preocupación, la situación en el cercano oriente, el norte de África y, evidentemente, la crisis nuclear que ha seguido al terremoto y al tsunami en Japón, también va a condicionar ese debate energético. La crisis financiera, que fue el arranque de esta situación que estamos padeciendo en los países desarrollados y, evidentemente, ligado a estos elementos, los componentes de seguridad. Pero lo más importante es analizar los aspectos subyacentes a los que generalmente se presta mucha menos atención porque son menos atractivos desde el punto de vista mediático, como es el cambio climático, que afortunadamente, gracias a defensores potentes como Al Gore, por ejemplo, ha entrado en la escena internacional en los últimos 2 años otra vez, con fuerza. El crecimiento demográfico en los países en vías de desarrollo, algunos como China lo han controlado, pero muchos otros todavía no lo tienen del todo controlado y que lleva a esa predicción de unos 9 millones de habitantes, 9 billones en inglés, 9.000 millones de habitantes para 2050, confiando que a partir de ese momento consigamos la estabilización. También el traslado del crecimiento económico hacia los países emergentes y en especialmente Sudamérica, pero sobre todo lo que sería el sudeste asiático. Los procesos de urbanización en todos los continentes, en este momento África es el único continente que va un poco por detrás, pero sin lugar a dudas seguirá el mismo camino de los otros países, y un mundo globalizado e interconectado, tanto en términos de servicios como de productos con producción y, evidentemente, como comunicación. Las consecuencias, evidentemente, son un incremento de la demanda de materias primas y energías renovables, dado que las opciones de energías no renovables o bien emiten carbono y, por lo tanto, refuerzan el cambio climático, o bien, como la nuclear, nos ha demostrado sus límites. Y estas, evidentemente, solo pueden ser, en lo que respecta a materias primas renovables aportadas por la agricultura y por la gestión forestal, y en lo que se refiere a energías, solo las que podríamos llamar renovables físicas, como la eólica, la solar, la geotérmica o la hidráulica y la marina, complementarían las opciones de biomasa, pero si en este momento calculamos a escala global, más de la mitad de las energías renovables son de biomasa y, por lo tanto, están íntimamente relacionadas con la gestión forestal y la agricultura. Y eso hace que los recursos basados en la tierra devengan estratégicos. Pensemos solo en la reciente irrupción en el continente africano de China como ayudante al desarrollo, pero también como compradora o arrendadora de tierras para asegurar su suministro agrícola o bien energético. Pero esto no comporta que las demandas ambientales y sociales que hemos visto en los últimos decenios, especialmente en el mundo desarrollado, no se mantengan o se refuerzan a través de la emergencia de clases medias en los países emergentes, aspectos relacionados con el carbono, con la biodiversidad, con la protección del agua y el suelo y el paisaje. Es decir, no es que volvamos a un enfoque otra vez estrictamente productivo en el ámbito forestal, sino que a él se solapa unas altas demandas de calidad ambiental. ¿Sobre qué contamos? Muchas veces en las zonas pobladas, no en las zonas remotas de Siberia o de ciertas zonas tropicales donde ha habido muy poca población, pero en el resto de zonas que son las que realmente nos afectan, nuestros recursos responden
a unos usos y necesidades anteriores de tipo primario, es el uso primario el que los ha forjado, que además se encuentra en una buena parte en proceso de hundimiento, puesto que los driving force, los elementos modelizadores, han desaparecido o prácticamente han quedado en la anécdota, y esos paisajes en hundimiento o en incipiente recuperación van a ser muy difícilmente van a ser capaces de responder a esas nuevas demandas. Estamos hablando de paisajes arruinados o paisajes en fases de regeneración muy simplificadas e inestables. Si las trasladamos a las condiciones de la península ibérica, las grandes regeneraciones espontáneas de Pinus alepensis, de Pinus silvestris en las zonas de montaña o las recuperaciones de monte bajo serían ese tipo de ecosistemas. Y además estos paisajes se han de adaptar a los nuevos riesgos de cambio climático que ya en algunas regiones, sobre todo la norteamericana, empiezan a dar síntomas críticos. En Europa, por la atlantización del clima, todavía no es tan evidente de forma generalizada, pero evidentemente probablemente puedan comenzar en breve. Evidentemente, esta restauración y optimización de los usos a escala de paisaje tienen que considerar las restricciones ecosistémicas y criterios, lógicamente, de tipo sociales y económicos. Por un lado, concentrando la agricultura en los mejores suelos que puedan recibir prácticas agronómicas y ser cultivables por su dimensión, recuperando el bosque sobre aquellos cultivos de subsistencia que ha sido precisamente esos cultivos del driving force, el elemento subyacente de la gran deforestación en la mayoría de países, en nuestro caso durante milenios y en los países tropicales todavía hoy, y aquellas zonas que no tengan ningún valor agronómico por su pendiente y demás. Y en aquellos lugares especialmente tropicales y climas semiáridos donde la presión es muy fuerte, buscando soluciones agroforestales que permitan combinar los usos y evitar la dicotomía extrema entre un uso y el otro, manteniendo la protección del suelo, el bombeo de nutrientes y un suficiente estocaje de carbono y biodiversidad. Y en los climas con riesgo de incendios, evidentemente buscando que esta restauración no conlleve grandes continuidades verticales y horizontales que luego puedan hacer perder la totalidad del capital. Aquí veríamos pues, paisajes cuasi óptimos de Bután con masas forestales en las montañas, las zonas más bajas con cultivos agrícolas y las zonas habitadas, evidentemente, en la frontera, pero en las zonas no inundables con menores riesgos. Estos retos nos llevan evidentemente son básicamente a escala de paisaje como mínimo, como serían los fuegos o los insectos, e incluso en muchos casos a mayores escalas. Eso nos obliga también a generar paisajes más resilientes que pasen rápidamente por las fases de regeneración después de las grandes presiones para generar estructuras mucho más resilientes ante el fuego, bien porque tengan capacidad de rebrote y porque tengan la capacidad de resistir sin perderse estas estructuras por el paso del fuego, es decir, estructuras con árboles de mayores dimensiones, con menores densidades y, por lo tanto, con mayor resiliencia ante el incendio y mayor capacidad de resiembra. Esos paisajes de futuro han de buscar optimizar el output total, sea en términos ambientales, sea en términos sociales y en términos económicos, pero sobre todo en términos sociales y ambientales. Y evidentemente una parte de esta restauración, para reducir costes, no están los países en este momento en condiciones de invertir cantidades desproporcionadas, también pueden basarse en una conducción que no un mero abandono de los procesos naturales de silvogénesis que pueden perfectamente en ciertos momentos ser útiles. Como ya comenté ayer y ha comentado Jan McAlpine hace un momento, el Global Partnership on Forest Landscape Restoration ha estimado entre 1.000 y 1.500 millones de hectáreas la superficie susceptible de restauración forestal sin afectar la seguridad alimentaria. En una parte, mediante formaciones agroforestales y, sobre todo, mediante la recuperación de zonas que ya han sido abandonadas en climas semiáridos, donde no existe conflicto ya con la actividad agrícola. Esta actuación mejoraría sustancialmente el balance de carbono, puesto que añadiría un 25% más de masa forestal, protegería el suelo y el ciclo hidrológico, la biodiversidad, el paisaje y la producción. Y aquí quisiera recordar que precisamente hay que evitar los procesos espontáneos que nos llevan a que los bosques se expandan precisamente en las zonas llanas, que son las más fáciles de conquistar, y allí donde hidrológicamente en climas secos tienen menos utilidad hidrológica, puesto que tienen un alto consumo de agua. Es decir, que hay que no solo dejar el proceso espontáneo, sino guiarlo y manteniendo la agricultura en aquellas zonas llanas donde el efecto hidrológico es más eficiente que el bosque.
Haciendo unos cálculos, más o menos en el siglo XX próximo, se podría reestabilizar el balance de carbono a los escenarios, a la situación preindustrial, si ejecutamos en la primera mitad del siglo la mitad de la superficie que ha identificado este partenariado, si se repoblasen unos 500 millones de hectáreas de aquí al 2060, que es doblar el ratio actual, tampoco es una cantidad desproporcionada, se repoblan actualmente 5 millones de hectáreas, si llegásemos a repoblar 10 millones en los próximos 50 años, y se reduce hasta el 2050 las emisiones de carbono en una media del 60% en 2050 y después del 80% de las emisiones actuales, manteniendo el secuestro de carbono de los mares en el nivel actual, podríamos conseguir volver a la concentración preindustrial de carbono. Por tanto, para cerrar la ecuación del cambio climático en un largo plazo, es evidente, solo se puede hacer bajo una reducción significativa de las emisiones de carbono de origen fósil, si no es imposible, y a la vez utilizando todas las oportunidades de restauración forestal y de recuperación de los actuales bosques degradados. Esta restauración se ha de basar, evidentemente, en la revalorización de los sistemas, del papel de los sistemas seminaturales, generalmente mal vistos hasta el punto que han desaparecido de muchas clasificaciones inexplicablemente y se ven como ecosistemas degradados, como ecosistemas un poco bastardos, cuando realmente tienen que ser la espina dorsal, la columna vertebral de esta actuación. Primero, porque en el caso forestal cubren más del 60% de la superficie del planeta y prácticamente el 90% de la superficie accesible, puesto que el resto de las zonas naturales casi todas están situadas en zonas fuertemente inaccesibles. Y ello requiere superar conflictos maniqueos entre espacios prístinos frente a zonas artificializadas, y aquí la iniciativa Satoyama, identificada por Japón, es un caso paradigmático, pero perfectamente en Europa, en toda la zona asiática, es la solución, no puede basarse más que en este tipo de reconocimientos de los sistemas seminaturales y su refuerzo, porque son zonas históricamente pobladas desde hace milenios y donde las opciones segregacionistas difícilmente son aplicables. Eso se ha de basar, evidentemente, a través de la utilización de especies domesticadas y algunas introducidas con una introducción contrastada y sin ningún riesgo de expansión para usos puntuales. Evidentemente, si no gestionamos estos paisajes, lo hará el fuego con un resultado evidentemente enérgico y peor. La respuesta a estas demandas requiere, evidentemente, una gestión sostenible del paisaje y unas respuestas de tipo segregacionista. Ejemplos de restauración tenemos muchos en nuestro entorno. Este sería un caso de vecino, el Mont Ventoux en Francia, que algunos conocerán, como estaba hace un siglo, con prácticamente le quedaba esos típicos... A los compañeros que sean calvos, que les queda esta pequeña orla de pelos en la altura, pues una imagen así podemos encontrar muchísimas montañas del sur y centro de la zona alpina, de la zona pirenaica, del sur de Europa hace un siglo, y a través de una actuación de restauración, de repoblación y de expansión espontánea, hoy encontramos el Mont Ventoux evidentemente todo recuperado, y evidentemente son ejemplos donde hay una know-how y una experiencia acumulada. Seguro que se ha aprendido de errores, de materiales genéticos utilizados, de especies, de técnicas, pero por de pronto ese bosque, ese monte está recuperado y ya no tiene erosión y tiene seguro que más biodiversidad de la que tenía hace un siglo. Nos encontramos, en definitiva, en un cruce de dos caminos, y esto hace referencia a lo que ha dicho Jean McAlpine respecto a la cumbre Río+20, donde especialmente en el mundo forestal, no es el único enfoque de esta reunión, pero es un elemento básico. Puede aparecer que gracias a las nuevas tecnologías y a la moda del set-aside, el futuro forestal fuese bastante poco prometedor, o por el contrario, puede identificarse como un valor estratégico de los recursos naturales renovables producidos de forma sostenible para esa nueva economía. Por lo tanto, tenemos un cruce de caminos en el cual podemos coger una de estas dos alternativas. Los retos que he expuesto al principio requieren de movilizar prácticamente toda la capacidad productiva usada de una forma sostenible y optimizando el ciclo de vida de los productos, sea materia, madera, fibra o energía, de una forma evidentemente coordinada con la agricultura, que también puede aportar sobre todo subproductos y valorizarlos de una forma conjunta. Si queremos abordar el suministro bioenergético, evidentemente la potencialidad de subproductos agrícolas también es importante y ha de ser tenida en cuenta. Solo una actuación entre los sectores podrá dar una respuesta.
En ese camino hacia la economía verde, el desarrollo de biorefinerías, en donde están trabajando en este momento Canadá y los países nórdicos y algún país centroeuropeo, es un sector muy prometedor para ir hacia lo que dice el 7º Programa Marco de Investigación de la Unión Europea, una Bio-Based Knowledge Society, una sociedad del conocimiento basada en productos de origen biológico. ¿De dónde van a venir? De la agricultura, de los bosques y algo del sector acuícola. No pueden venir de otro sitio y, por lo tanto, el reto es importante. Y con ello contribuir a la reducción de emisiones de carbono mediante sustitución y el almacenaje temporal de los productos de origen biológico, agrícolas o forestales. Y esto supone y pone un gran reto en Río+20 a la agricultura y al sector forestal de cara a una economía verde. Pero evidentemente no solo hemos de hablar del hardware, que sería la restauración física de nuestros territorios, sino también del software adecuado y uno de esos instrumentos, es decir, la estructura política que no se ve, pero que está detrás. Por destino me ha tocado vivir en Roma y eso hace evidente que lo que fue el Imperio Romano como elemento modelizador del mundo civilizado se basa en el derecho, en la ingeniería civil y en el derecho romano que ha perecido hasta hoy en día. Esas estructuras son fundamentales y muchas veces no vemos la estructura física, no vemos la sobreestructura social, instrumental, que da pie a ese tipo de estructuras importantes y allí donde no existen también. Por lo tanto, el software es fundamental y en ese sentido la financiación es uno de los elementos, lo ha identificado John McAlpine hace un momento. Tenemos dos ejes. El primero, evidentemente, es la inversión única, esa prima única de restauración muy costosa, donde además de los recursos hace falta también una capacidad logística impresionante. Cuando oímos que China repobla 3 millones de hectáreas al año y sabemos que España llegó a repoblar 100.000 en los años de mayor capacidad operativa de la Administración Forestal, sabemos que multiplicar por 30 esta cifra requiere una capacidad logística, un personal cualificado, una red de viveros, de guardas forestales, de personal impresionante. No es una cosa de poner simplemente miles de millones de dólares sobre la mesa, sino requiere una intendencia extremadamente compleja. Y detrás de ella, evidentemente, una capacidad financiera. Pero, evidentemente, también en el caso de bosques multifuncionales, de bosques de baja productividad, de bosques en proceso de capitalización, solo mediante esa prima única, mientras esa financiación, no llegaremos a ningún sitio. Esto no es una carretera, una obra pública que meramente construimos, con lo cual hace falta también flujos permanentes, por lo menos hasta que esos bosques se recuperen y, en algunos casos, por su baja productividad o por su alto grado de protección, requerirán un flujo permanente. Por tanto, se hace necesario combinar inversiones o subvenciones para estas actuaciones de restauración con pago por servicios ambientales para asegurar esos ingresos permanentes en un mix temporal donde, evidentemente, países que ya hayan restaurado sus bosques, como es el caso de Bután, no requerirán el primero, mientras que países como Pakistán, prácticamente todos los recursos vayan a la primera actuación. Junto a ello, la participación social en los procesos de planificación es fundamental. El diseño de la transición socioeconómica de los paisajes, importantísimo, y para ello, en aquellos lugares donde todavía la agricultura de subsistencia esté muy arraigada, es fundamental saber qué agricultura habrá de aquí 20 años y sabiendo si esa agricultura de subsistencia puede ir desapareciendo, a diseñar la transición hacia un modelo mucho más moderno y ubicar el sector forestal y las actuaciones de restauraciones acordes con lo que será el paisaje de mañana y no las necesidades de hoy. No sea que creemos un bosque energético y cuando de aquí 20 años se pueda aprovechar la primera corta de leña, la población rural se haya ido como la de muchas de nuestras zonas circundantes. Involucrar plenamente a la población local mediante el trabajo. Por ejemplo, en el caso, lo hemos comentado con muchos de vosotros, el pago de servicios ambientales que va a suponer RED no puede llegar a un pago pasivo, sea los estados, sea la población local, sin condicionarlo a una actividad. Tendríamos una especie de PAC 2 a escala mundial, sino tiene que estar ligado, especialmente cuando más pobre sea un país, a una activación concreta, generación de empleo para fijar población y a una actuación y no a un cobro por pasividad. Porque esto, evidentemente, tampoco va a generar un ciclo económico de desarrollo. Tiene que estar relacionado también a la formación, y no solo en los niveles más altos académicos, que es mucho más fácil, sino también en los niveles intermedios. El ámbito de la pequeña y mediana empresa, buscando la continuidad contractual, la competencia, la descentralización, la eficiencia en la fijación de empleo, en la inversión pública,
de la pública y los ingresos, un ámbito en el cual creo que muchos países desarrollados no hemos generado estructuras adecuadas en proporción a los recursos invertidos para asegurar que realmente los que se invierten generen esa fijación de empleo permanente en las zonas, sino hemos buscado la simplificación de los procesos en vez de la mayor eficiencia social de ellos. Y, finalmente, los aspectos relacionados con la propiedad y gestión. En este momento, una cuarta parte de los bosques de los países en vías de desarrollo, países tropicales, que es casi la misma cuestión, han pasado en propiedad o en gestión a sus poblaciones locales como instrumento para asegurar, por un lado, la desconcentración de la administración forestal, que asume entonces papeles mucho más coordinadores y planificadores y no de gestión, y en segundo lugar, porque es la forma realmente de vincular a la población y de asegurar que los recursos estén mucho mejor gestionados. Ejemplos paradigmáticos son Vietnam o China, pero muchos otros que están yendo este camino. También redefiniendo el rol de las agencias públicas, superando los enfoques excesivamente sectoriales, transformándolos en conductores y líderes de procesos, estableciendo planificaciones, solucionando los aspectos intersectoriales donde generalmente fracasamos y canalizando recursos y, evidentemente, estableciendo límites. Ya lo ha comentado John McAlpine, la importancia de la comunicación y el Año Internacional de los Bosques, lógicamente, en sociedades urbanas, la evidencia de que un error de diagnóstico lleva siempre a un tratamiento equivocado, y estoy seguro que si hiciésemos una encuesta en cualquiera de nuestros países, si somos de países desarrollados, seguro que la mayoría de la población concluiría que los bosques van a menos en un país desarrollado, sea Norteamérica, sea Europa, cuando la realidad es exactamente la contraria. Pues si aplicamos a alguien que tiene baja tensión un tratamiento de alta tensión, pues probablemente el paciente o sufra o hasta pueda fallecer por un tratamiento equivocado. Y eso, en definitiva, es lo que está ocurriendo por culpa, digamos, que es muy lógico, las políticas se hacen basadas en la percepción social, pero si esta percepción social está errada, evidentemente el resultado puede ser dramático, sobre todo en un contexto como el Mediterráneo, donde el fuego, además, es su factor clave. Y, además, lo hemos de hacer por rendición de cuentas, puesto que invertimos muchos fondos públicos, menos de los que desearíamos, pero invertimos muchos fondos públicos a todos los niveles, desde los municipios hasta el sistema de Naciones Unidas. Y, por otro lado, nuestro medio no deja de ser el lugar de recreo deseable de la población. No son los mataderos que nadie ve, son los lugares de recreo de la población, es el paisaje idílico y, por lo tanto, más necesidad de rendir cuentas. Y, finalmente, quisiera recordar algo que parece evidente en medios forestales, pero no lo es tanto, el origen forestal del término sostenibilidad. Ha habido algunos problemas al respecto, algunas divergencias basadas en una traducción inadecuada al inglés del origen germánico del término de Nachhaltigkeit, desde cuando se lo definió Karlowitz en 1713, hace casi 300 años. Y, curiosamente, en alemán no ha cambiado de sostenibilidad forestal a sostenibilidad general, se ha mantenido siempre Nachhaltigkeit. Pero la traducción inglesa de Sustain Yield lleva a la confusión de que ese término originalmente forestal solo estaba basado en un concepto productivista. Cuando el propio informe Brundtland, importantes ambientalistas como Ulrich von Weizsäcker del Wuppertal Institute, siempre recuerdan el origen forestal y la necesidad de ampliarlo construyendo sobre la experiencia de ese concepto, que se basa en respetar un recurso eterno y no condicionar opciones de futuras generaciones. Y, en ese sentido, preservar ese concepto de sostenibilidad de origen forestal constituye, además de los argumentos antes dados, una obligación cultural del mundo forestal europeo a la humanidad. Muchas gracias por su atención y les deseo mucho éxito en este simposio.